Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio formativo. Hoy tenemos el gusto de iniciar una serie denominada Aportaciones de la Nueva Escuela Mexicana a la Educación, donde a partir de 4 sesiones se abordarán elementos importantes desarrollados por especialistas que nos compartirán temas como los siguientes: los componentes del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y cómo debe entenderse el concepto de codiseño en el marco del modelo educativo de la NEM. Asimismo, se presentarán cuáles son las premisas pedagógicas y principios éticos contemplados en la NEM, así como los fundamentos que explican la propuesta curricular del modelo educativo mexicano y cómo puede ser su apropiación. También atenderemos lo que deben tomar en cuenta y hacer las maestras y los maestros para identificarse como agentes transformadores del cambio educativo y consumar su autonomía profesional, así como para garantizar los derechos humanos, en particular lo que se refiere a igualdad sustantiva en la educación dentro del marco de la NEM. Finalmente, conoceremos algunas metodologías para desarrollar proyectos educativos que se proponen para mejorar los procesos de aprendizaje en la educación básica, los beneficios que tiene el desarrollo de proyectos educativos en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, en el involucramiento de las familias y en la recuperación de problemáticas propias de los diferentes contextos. Este ciclo de conferencias es presentado por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX y la colaboración con la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa. También les recordamos que estamos transmitiendo de forma simultánea en nuestras redes sociales. El día de hoy comenzamos esta serie, la serie de webinars, con el tema Plan de estudio y codiseño de programas. La Nueva Escuela Mexicana reconoce que la educación es un asunto de interés público, por lo que el currículo de la educación básica debe comprender los intereses nacionales en su conjunto, que incorporen la diversidad de intereses, contextos, saberes y, por supuesto, experiencias locales. En este marco, el plan de estudio implica situar los procesos formativos en los que aprenden las y los estudiantes y el papel del cuerpo docente en el codiseño de programas para cumplir este objetivo. Bueno, y con la finalidad de profundizar en estos temas, tengo el gusto de presentar el día de hoy a la doctora Rosa María Torres Hernández. Antes de saludarla, acompáñenme a conocer su trayectoria. Rosa María Torres Hernández, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. De enero 2019 a la fecha es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, designada como coordinadora de la Comisión Plan de Acción de Igualdad de Género por parte del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Actualmente es secretaria técnica de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional. Su trabajo de investigación está centrado en la formación docente y la educación. También colabora en el impulso de nuevas políticas y programas educativos en el ámbito nacional e internacional, desde nivel básico hasta educación superior. Cuenta con una producción editorial sobre educación básica, profesión docente y educación de las artes. A nombre de la Dirección General Aprende MX, le damos la más cordial bienvenida a este espacio, doctora Torres Hernández. Y antes de darle la palabra, le comento a nuestro auditorio que la conferencia de la doctora fue pregrabada por motivos de agenda. Sin embargo, contaremos con su presencia en vivo durante el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, pues entonces las y los invitamos a enviar sus dudas y comentarios para que ella pueda responderlos más tarde. Y bueno, pues nuevamente agradezco su participación, doctora Rosa María Torres Hernández, y la escuchamos atentas y atentos. Adelante, por favor. Maestras y maestros, es un agrado estar con ustedes en esta reunión. Me dirijo a ustedes para compartir algunos elementos y comentarios acerca de planes y programas de estudio. Espero que sea de su interés. Bueno, una cuestión muy importante es de dónde se desprenden los elementos clave de este plan de estudios. Un elemento central es sin duda el derecho a la educación. El derecho a la educación reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de su propia educación,
como sujetos dinámicos en el trabajo de su propia educación. En este sentido, son reconocidos como sujetos de derecho fuera y dentro del espacio escolar, que pueden ejercer con su capacidad e interpretar e incidir en la transformación del mundo que les rodea. En su condición de sujetos de la educación, los estudiantes son capaces de conocerse a ellos mismos y ejercer el derecho al conocimiento, al saber y a todo aquello que puede ser trabajo de conocimiento de la historia del conocimiento científico, humanístico y de todo orden. En este sentido, para poder también lograr el derecho a la educación, hay necesidad de hacer una valoración del trabajo docente y de su autonomía profesional. Este elemento es central porque los maestros hacen una gran tarea, ustedes hacen una gran tarea en la educación preescolar, primaria y secundaria. Es decir, tienen la posibilidad de hacer un trabajo de emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos. Sus saberes y sus experiencias contribuyen para el trabajo del currículo, pero desde una autonomía que les permite resignificar los contenidos, establecer formas metodológicas y trabajar con sus estudiantes desde la experiencia y desde el trabajo que ustedes conocen desde hace muchos años como profesionales de la educación. Se trata también de que para garantizar el derecho a la educación hay un currículum integrado a partir de ejes articuladores, campos formativos y fases de aprendizaje que tocaré más adelante para que ustedes puedan ver por dónde ha sido estructurado este nuevo plan de estudio. Un elemento fundamental es el diálogo con las familias. Las familias fueron integradas en la pandemia y no queremos que se vayan de la escuela. ¿Por qué? Porque ahora lo han hecho, no digo que todas, no digo que en todas partes, lo han hecho desde el punto de vista de interés cognitivo. No solamente para las actividades sustantivas, que también es importante, como colaborar con arreglar la escuela, ir a las juntas específicas del grado en el que están sus hijos o sus hijas, pero también ahora lo han hecho para trabajar y entender de qué se trata el proceso de conocimiento en el que han estado sus hijas y sus hijos. Se trata, pues, de una transformación. No es simplemente un cambio, es una transformación que prioriza el interés superior de las niñas y los niños y los jóvenes en todos los momentos de los procesos educativos como sujetos de la educación. También reconoce, y reitero, a los maestros como agentes fundamentales de ese proceso educativo y, por tanto, reconoce en ellos una contribución transformadora y emancipadora que les permite ser sujetos de cambio social. El currículum nacional es visto en esta transformación desde la diversidad, es la unidad desde la diversidad. La Secretaría de Educación Pública asume la parte que corresponde a esto de lo común, pero al mismo tiempo hace de esto de lo común a partir de la diversidad. El plan de estudios, por lo tanto, no puede ser impuesto. Lo que es el plan de estudios es una propuesta que convoca a todos y todas ustedes para que puedan sentirse y reconocerse en ese discurso del plan de estudio, en esa formalización que concreta la experiencia de muchos años de ustedes. Se trata entonces de no imponer un plan de estudios, sino de llamarlos y convocarlos a algo que denominamos el codiseño. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar de esta manera? ¿Por qué ir por este camino? Porque la nueva escuela mexicana tiene como principio la dignidad humana y el derecho a la educación. Todos somos sujetos de derecho y por lo tanto debemos respetarnos entre nosotros y debemos asentar la importancia que tiene la dignidad humana nosotros como seres humanos, y por eso se dice que este plan de estudios es un plan de estudios que resalta el humanismo. Pero también de lo que se trata en la nueva escuela mexicana y por lo tanto del plan de estudios es del bienestar y el buen trato, es decir, implica que debemos reconocernos a cada uno en nuestro derecho, pero también en nuestro bien. Somos parte de una sociedad que tiene un sentido posible de comunidad y por lo tanto debemos asentarnos en esta idea de bienestar para todos y todas. En este sentido, los maestros cumplen un papel fundamental
en esta nueva escuela mexicana y además son parte de ese reconocimiento de la diversidad. Cada uno y cada una de ustedes son parte de lo diverso, de todo aquello que nos reconoce y nos destaca como sociedad mexicana. México está reconocido como el segundo país más diverso del mundo y por lo tanto debemos reconocer que diversidad y desigualdad vive entre nosotros y hoy necesitamos reconocerlo para tratar de trabajar en una unidad, en un bienestar y en un buen trato de todas y todos nosotros. Los elementos que articulan al plan de estudios tienen que ver con la integración curricular, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tomaré la parte de integración curricular más adelante. Quiero decirles que el punto de la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje es central. Es reconocerse en una comunidad, no solamente fuera de la escuela, sino como parte de una comunidad escolar y también como parte de una comunidad que nos distingue, nos da identidad y nos permite ser parte de algo común. En ese sentido, el trabajo de la escuela no está desligado de la comunidad. La escuela es parte de la comunidad y por tanto el trabajo que se espera de maestras y maestros es también una articulación con todos aquellos elementos de eso que llamamos el entorno, pero que es un entorno cultural, es un entorno social, es un entorno de relaciones entre todos que permita hacer una articulación entre la escuela y la comunidad. También estamos hablando de la autonomía profesional del magisterio. La autonomía profesional del magisterio es un elemento fundamental para el trabajo. Es la posibilidad de que los maestros logren esa gran tarea que es la enseñanza, pero con el reconocimiento de que son profesionales. Los profesores, las profesoras, son profesionales de la educación y por lo tanto han sido formados, tienen experiencia y han tenido un largo trayecto para hacer y poder decidir sobre muchas cosas que pasan dentro de la escuela y con la comunidad para poder trabajar el aprendizaje de sus estudiantes en la escuela. Tenemos también que poner acento en las relaciones pedagógicas. Durante mucho tiempo, las relaciones pedagógicas no fueron el centro de la escuela. Es un contrasentido, pero así fue. Muchas de las cosas que se establecieron dentro de la escuela no tenían elementos particulares de la relación pedagógica. Las relaciones pedagógicas son múltiples y se pueden hacer de muchas maneras. Una de ellas, sin duda, es la relación que el maestro tiene con sus estudiantes, pero también la incorporación de las familias al trabajo que se puede realizar con los estudiantes, con sus hijos, con sus hijas, y de esa manera crear una dinámica de relaciones mucho más complejas con integrantes de la comunidad también que van a la escuela y que enriquecen los puntos de trabajo que se pueden llevar a cabo con cada una de las niñas, niños y adolescentes. Esta parte de la relación pedagógica, de este vínculo pedagógico que es fundamental, que se da en esta relación entre el profesor, el estudiante, los contenidos, pero también, insisto, la comunidad, las familias y otros elementos clave que están alrededor de todo lo que significa la escuela. Por eso es que el plan de estudios ve al desarrollo de los sujetos, de los niños, las niñas y de los adolescentes, unido al aprendizaje. No ve al desarrollo por una parte y al aprendizaje por otra. Fundamentalmente, lo que sucede con el desarrollo y con el aprendizaje no es natural, es social. Y por lo tanto, la escuela se responsabiliza en gran sentido de ese trabajo. No todos los estudiantes se desarrollan, disculpen, déjenme regresar, se desarrollan de la misma manera y al mismo tiempo. Lo que estamos intentando aquí hacer es entender que el aprendizaje es un proceso histórico y social y que como proceso histórico y social demanda ciertas condiciones y características, pero que ese aprendizaje no está separado del desarrollo de cada uno de los sujetos como individuos, que tiene también que ver con las condiciones sociales,
la diversidad cultural y los lugares y territorios donde esos sujetos viven. En ese sentido, las situaciones de aprendizaje y de enseñanza serán solamente efectivas cuando la interacción entre los contenidos y el proyecto personal de cada uno de los estudiantes tenga sentido. Es decir, cuando hayan logrado un vínculo entre lo que les presenta a la escuela, lo que pone a la mesa en la escuela, en lo que le pretende dar sentido la escuela para estos niños y niñas, pero también en lo que es parte de la vida de cada uno de esos niños y niñas para poder hacer un sentido conjunto y que el trabajo que se desarrolla tenga verdaderamente un aprendizaje de carácter significativo y dialógico. Se prioriza, por lo tanto, el desarrollo de los estudiantes en actividades con otras personas diversas, no solamente con ustedes, profesoras y profesores, sino también con los padres de familia, con los tutores, con las madres de familia, con los personajes de la comunidad, con los abuelos, con los tíos, con los hermanos, con todos aquellos que sean fuentes de conocimiento. Hoy hablamos de esto que se denomina un aprendizaje mucho más extendido, que no está remitido solamente a la palabra de los docentes, pero que sí está armado a partir de ese vínculo que el docente permite hacer con la comunidad y con otras personas en diferentes contextos y con significados personales de diferente naturaleza. Por eso esas fuentes de conocimiento no son solo fuentes de conocimiento específica, sino que además son fuentes de identidad, porque cada uno de ellos permite reconocerse en la alteridad. Es justamente porque existen los otros que vamos reconociéndonos paulatinamente también a nosotros. El aprendizaje, entonces, se relaciona directamente con la evaluación. La evaluación no es un elemento alejado del aprendizaje, no es para la calificación o la certificación. El aprendizaje y la evaluación van articuladas íntimamente porque la evaluación es formativa y debe de serlo porque eso permite el desarrollo del aprendizaje y un aprendizaje de significación que haga esa interacción entre el contenido y el proyecto personal de los estudiantes. Es así que llegamos a hacer un trabajo que articula de una manera particular la estructura curricular. El perfil de egreso, y aquí me quiero detener en una parte fundamental. El perfil de egreso lo que refleja concretamente son las capacidades humanas. No es solamente un perfil de egreso que establezca las habilidades y conocimientos que deben tener las y los estudiantes. Es un perfil de egreso que pone el acento en aquellas capacidades humanas, aquello que nos hace verdaderamente humanos, eso que nos permite vivir en una sociedad democrática y que nos permite a su vez ser ciudadanos. Por eso es que el perfil de egreso señala cosas como reconocerse como ciudadanos, vivir y reconocer el valor de la diversidad, valorar su potencial y cognitivas y físicas y emocionales, porque no hay condición humana sin emociones, sin cuerpo y sin cognición. Desarrollar una forma de pensar propia que es fundamental y trabajar y percibirse a sí mismos como parte de la naturaleza, porque sí es verdad que somos humanos, pero si entendemos que el perfil lo que recupera son las capacidades humanas, entendemos que la capacidad humana se establece en tanto nosotros somos parte también de la naturaleza y hacemos parte de ella. Es decir, el cuidado del mundo, el cuidado de la naturaleza es fundamental para nosotros como humanos porque como especie también podemos correr el riesgo de desaparición como lo puede tener cualquier otra especie. Tenemos que hacernos cargo de eso porque es parte de lo que nos hace la humanidad, que nos hace ser parte de la humanidad. En este sentido, también ahí está tácitamente establecido que reconocemos el derecho de los animales como reconocemos el derecho de los humanos. Solamente estoy dando algunas pinceladas del perfil de egreso que ustedes en el documento del plan de estudios pueden revisar con más calma. Este perfil de egreso se vincula claramente y se relaciona de manera directa, es decir, estas capacidades humanas
se reafirman en los ejes articuladores en el eje de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, las artes y las experiencias estéticas. Estos ejes articuladores lo que hacen es concretar de manera mucho más específica, porque son ejes que permiten y van a atravesar completamente al plan de estudio y permiten traer las capacidades humanas a otra dimensión distinta que tiene que ver con esto que llamamos interculturalidad crítica o igualdad de género. Cada uno de estos elementos tendrá que aparecer en algún momento en los planes y en los programas de estudio. Esto es muy importante porque no son ejes declarativos, son ejes que permean y deben de permear directamente en lo que después van a ser los contenidos específicos, las formas metodológicas y las maneras de trabajo al interior de cada una de las escuelas y con las comunidades. Otro elemento fundamental son los campos formativos. Los campos formativos de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Estos ejes son básicos. Voy a detenerme en algunos de ellos. El caso de lenguajes. Lenguajes articula la lengua española, la lengua materna, fundamentalmente también la lengua de señas mexicana, la lengua extranjera y también las artes como lenguaje. Quiere decir que en los campos están integrados los conocimientos y los saberes que se han estructurado a lo largo de la historia de la humanidad y por eso son tan importantes estos campos formativos. En saberes y pensamiento científico tenemos sin duda las matemáticas y las ciencias naturales fundamentalmente. La ética, la naturaleza y las sociedades, ahí consideramos algunos elementos de la filosofía, de la ética, por supuesto, de las ciencias naturales, pero vistas también desde una mirada que tiene que ver con el medio ambiente, con esta idea de la naturaleza, con esta idea de conservación y de sustentabilidad. También la idea de sociedad, algunos elementos básicos de geografía, elementos fundamentales que tienen que ver con todo aquello que tiene que ver con el mundo social que nos rodea. De lo humano y de lo comunitario es un campo que articula desde aspectos antropológicos, trabajo con el cuerpo desde la educación física, las nuevas tecnologías, elementos claves que van a dar sentido a esto que se considera lo humano y que nos hace habitar en lo común como seres humanos que somos. Estos campos, estos ejes, este perfil se van armando alrededor de fases y grados. La primera fase tiene que ver con la educación inicial, la segunda con el preescolar, primero, segundo y tercero de tercer grado, fase 3, primaria, primero y segundo grado, fase 4, primaria, tercero y cuarto grado, fase 5, primaria, cuarto y quinto grado, fase 6, secundaria, primero, segundo y tercer grado. ¿Por qué fases y grados? Todo lo que hemos articulado en el campo del currículum ha sido natural, ¿no? Antes, en el siglo XIX, no había grados, ¿sí? Había muchas escuelas que no funcionaban como grados y se fue dando poco a poco la gradualidad, es lo que conocemos como grados. Pero esos grados lo que hacen es, se han ido convirtiendo en procesos, sí, de articulación de gestión a lo largo de todo el desarrollo de la educación básica, pero también necesitamos las fases. Dirán ustedes, ¿por qué necesitamos las fases? Las necesitamos fundamentalmente porque las fases lo que están marcando es que hay un tiempo más largo que la gradualización para poder desarrollar, hacer el desarrollo particular de cada uno
porque no todos van a llegar al mismo tiempo en el proceso de su desarrollo. Y al mismo tiempo no todos pueden aprender de la misma manera y llegar al mismo tiempo, pero sí que tendrán un tiempo más largo, pero también de profundidad, para poder establecer cómo se aprende y de qué manera cada uno va aprendiendo con la ayuda de los otros. Y esa fase implica todo ese proceso, el proceso de aprendizaje y de desarrollo que cada uno de nosotros tiene en su diversidad, en sus diferencias. Y por lo tanto, no es atribuible solamente a la graduación que se ha ido marcando por los diferentes grados escolares, sino también a fases más amplias de aprendizaje, a momentos más extensos de desarrollo. Podemos también plantear que el plan de estudios lo que está proponiendo es la no imposición del plan de estudios. Es como cada uno de ustedes se apropia de ese plan de estudios, lo hace suyo y por lo tanto lo resignifica en el día a día de la escuela. Por eso el plan de estudios propone nuevas claves de relación en su concepción y hace un proceso, propone un proceso de construcción participativa. Es decir, el plan de estudios es un punto de arranque, pero no es un modelo a seguir paso a paso. Es un trabajo de construcción que se debe seguir en todas las escuelas, en todas las aulas y en todas las comunidades que existen en México. En ese sentido, el codiseño lo que plantea es atender el carácter regional, local y contextual, situacional de los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde se ubican niños, niñas y adolescentes, pero también profesoras y profesores. Es decir, no es lo mismo trabajar un determinado contenido en la sierra que en el desierto, que en el trabajo territorial cultural más complejo, de acuerdo a las costumbres y actividades que se llevan en ese lugar. En ese sentido, el codiseño contempla entonces que el colectivo docente de cada escuela delibere, construya, plantee, reflexione sobre los contenidos y las metodologías que serán necesarias para realizar lo que nosotros denominamos los programas analíticos. Lo que ustedes recibirán son los programas sintéticos, pero esos programas sintéticos solamente son una pauta para ir trabajando los contenidos y los procesos de aprendizaje a lo largo del grado y la fase. Pero ustedes serán los responsables de hacer los programas analíticos que les permitirán territorializar, especificar, contextualizar, hacerse cargo de la realidad en la que ustedes están viviendo para desarrollar el programa que a ustedes más convenga. Fomentar la participación activa de niños y niñas y adolescentes es fundamental. La construcción, el codiseño, no es solamente la participación de los docentes, es también preguntarles a los estudiantes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué tipo de dinámicas son las que les interesan, qué tipo de temas son los que les producen mayor interés, pero también que les producen mayores posibilidades de saber. En este sentido, los estudiantes, las niñas y los niños son fundamentales para el trabajo de codiseño. Los programas sintéticos, que serán los que la Secretaría de Educación Pública establecerá, son programas dialógicos, no son programas que simplemente lleguen y se tengan que seguir uno a uno. Son programas dialógicos en el sentido de que son una síntesis, un reordenamiento y ordenación de los contenidos. Algunos les llaman contenidos culturalmente significativos o socialmente significativos, o otros les llaman contenidos comunes. Pero lo importante es que son aquellos contenidos que la Secretaría de Educación Pública se hace cargo como parte de lo que la sociedad debe conocer desde el punto de vista científico, humanístico, artístico, literario, en todo su amplio sentido de la palabra. Estos programas sintéticos son los elementos
contienen elementos que integran y están encaminados a objetos de conocimiento. Lo que está construido en estos programas sintéticos son objetos de conocimientos para ustedes, para que ustedes puedan trabajarlos y retrabajarlos junto con sus alumnos, junto con sus compañeros de trabajo, con los directores, con los supervisores, con todos aquellos que pueden participar en este trabajo de construcción de los programas. Despliegan elementos y organizan el qué, hasta qué punto y cómo se puede enseñar y aprender esos objetos de conocimiento. Ahí están en esos programas. No son necesariamente de carácter estrictamente prescriptivo en la medida que que ustedes deben contextualizarlos. Un mismo programa no será de la misma manera. Ya se han dado muchos ejemplos sobre esto, pero yo quiero reiterar alguno. Si ustedes no hacen unas preguntas generadoras y a partir de esas preguntas generadoras ustedes establecen su programa analítico, esas preguntas generadoras tendrán que ver con el contexto en el cual ustedes se desarrollan, el tipo de preguntas que los niños tienen, el tipo de expectativas que los niños tienen, pero también el tipo de comunidad en la cual ustedes viven. La territorialización en ese sentido no es solamente de carácter geográfico, sino cultural en su más amplio sentido de la palabra. Es ahí en la cultura donde cada uno de ustedes puede encontrar temas sustantivos que sean clave para desarrollar el aprendizaje de las niñas y los niños. Esta contextualización, esta importante relación que se establezca entre los contenidos de los programas sintéticos y el contexto, son lo que podrán estructurar el trabajo como un proceso de construcción constante y cotidiano en las aulas, en la escuela y con la comunidad. Los programas analíticos, que son parte del codiseño, son una estrategia para la contextualización. Es una adecuación que cada uno de ustedes puede hacer como colectivo, porque esta parte sí es muy importante. Los docentes no existen en realidad en su individualidad. En la escuela lo que existe, lo que existimos, es un colectivo que nos permite tener un diálogo en el cual trabajamos y realizamos una convivencia y una colaboración que nos permite trabajar los programas sintéticos para ir desarrollando poco a poco nuestro programa analítico. El inicio del codiseño es sin duda el programa analítico. Es la toma de conciencia de que tenemos un espacio entre muchos otros que puede ser el Consejo Técnico Escolar para trabajar en colectivo, donde se analicen los programas sintéticos, donde se vean las características de aprendizaje que tienen nuestras niñas y nuestros niños. También el interés que esos niños y esas niñas tienen sobre determinados temas concretos, que puede ser la tierra, las aves, el agua, la violencia, la alimentación, o sea, todos aquellos temas que sean fundamentales para el trabajo, pero también el trabajo de articulación entre los contenidos que están en los programas sintéticos, los temas que puedan ser de interés de niños, niñas y adolescentes, y además los libros de texto que también serán fuente de información o aquellos elementos que las familias consideren pertinente que también se tienen que incluir como temas fundamentales en la escuela. El inicio del codiseño es en realidad a partir de los programas analíticos, de seleccionar un problema que pueda ser un problema de interés para todos y todas y sobre el cual se trabajen los contenidos que vienen en los programas sintéticos. Plantear de manera clara ese problema y abordarlo, ya sea por proyecto, ya sea por la enseñanza por problemas, ya sea por enseñanzas globalizadoras. Cada una de estas cosas son para ustedes fundamentales y muchos de ustedes ya tienen experiencia con este tipo de trabajo. Pero si no la tuvieran incluso, creo que el colectivo puede ayudar a entender qué significa todo esto de seleccionar un problema y tratar de trabajarlo a partir de proyectos.
Para eso tendrán el apoyo de los libros de texto, pero también tendrán el apoyo de algunos de los documentos que fueron enviados para el primer Consejo Técnico de este 28 de octubre. El codiseño del programa escolar establece las actividades a realizar, los materiales que ustedes seleccionen para ese trabajo, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración de los diferentes campos, sin descuidar un elemento que es central, los ejes. No todos los ejes tienen que aparecer a lo largo de todo el trabajo de un proyecto, pero sí que siempre tiene que aparecer alguno de los ejes, porque los ejes, insisto, son lo que dan sustantividad a las capacidades humanas. No olvidemos que el punto de la igualdad de género, por ejemplo, el poder entender por qué y cómo nos organizamos en las actividades del hogar, cómo y quiénes son los que realizan determinado tipo de actividades, cómo y qué, cómo trabajamos frente al mundo, cómo armamos, por ejemplo, en este cuidado de nuestra vida saludable, cómo armamos nuestra propia alimentación, qué tipo de trabajos realizamos para poder tener una vida sana, es para nosotros una responsabilidad de todo ciudadano y sin duda los niños y las niñas tienen clara esta posibilidad de armar y estar en este proceso de los ejes articuladores como elementos centrales de cada una de nuestros trabajos. Yo quisiera dejarlo aquí, me parece que hemos dado algunos elementos de este trabajo y solamente quisiera invitarlos, no solo a escuchar estas palabras mías que finalmente simplemente sirven para trabajar con ustedes, sino pues conmigo algunas preguntas para que podamos seguir dialogando y poder dar algunos otros ejemplos. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctora Rosa María. La audiencia que nos acompaña ha mostrado mucho interés en el tema y si me permite voy a leer algunas preguntas, también algunos de los comentarios que ya nos hicieron llegar. Muchísimas gracias a todas y todos. Y aquí, doctora, tengo de Francisco Guzmán. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Hola. Bienvenida. Felicidades. Una conferencia por demás importante, necesaria y aquí está demostrado en las preguntas y en los comentarios. Dice Francisco Guzmán, la autonomía magisterial nos permite hacer el consejo técnico de manera comunitaria, es decir, reunir a los 3 niveles de educación básica a fin de tomar una misma temática comunitaria. ¿Qué nos diría, doctora? A ver, yo creo que para aquellos que es factible, creo que sería recomendable que un consejo técnico acudiera a los diferentes niveles, ¿sí? O sea, yo creo que eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que va a pasar en realidad? Y ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes han vivido todos los diferentes procesos que han tenido que sortear a lo largo de muchos años. Lo que va a pasar es que hay momentos de transición y diferencias muy claras. O sea, hay algunos que van a poder rápidamente trabajar de esa manera como lo están planteando Francisco Guzmán y otros que no. Otros que van a tener que hacer primero del Consejo Técnico un espacio verdaderamente colectivo de trabajo donde se empiecen a plantear y a replantear las contextualizaciones, lo que ustedes después, algunos lo han trabajado más como planeación didáctica, todo eso va a tener sus ritmos diferentes para cada consejo técnico. Ahora, es recomendable que hubiera un trabajo más comunitario, sí, yo creo que sí. Creo que es la oportunidad que tiene también el Consejo Técnico de abrirse al conjunto de lo que llamamos la comunidad, que en realidad también está dentro de la escuela. O sea, la escuela también tiene a la comunidad ahí y creo que hay que compartir. Y muchas escuelas multigrado, muchas escuelas comunitarias, muchas escuelas incluso generales lo han hecho este tipo de trabajo. Lo que se está proponiendo ahora es que sea un trabajo sistemático que permita que todos ustedes vayan armándolo como lo han hecho en muchas ocasiones. Ahora, no todos lo han hecho y no para todos es recomendable armarlo desde un principio. Creo que ustedes tienen ese, insisto, ese pulso que es necesario
de cómo está su condición de su escuela y de su comunidad para poder ir incorporando poco a poco estos procesos. Sí creo que el Consejo Técnico es un espacio para abrirse a lo comunitario y para trabajar de manera distinta. Eso sí estoy convencida de ello y creo que por eso se dice que la comunidad es un núcleo del currículo, precisamente por eso, porque cada uno lo irá trabajando como núcleo de manera distinta, no podrá ser igual. Y creo que esto es lo que también llamamos la unidad en la diversidad. No todas las escuelas son iguales, no todos tienen la misma relación con la comunidad. Es más, en algunos casos la relación con la comunidad está un poco perdida o distanciada, lo cual no quiere decir que no se pueda recuperar y que no se pueda volver a armar. Lo que quiere decir es que hay que hacer un trabajo de más tiempo, con más dedicación, con más cosas más específicas que cada escuela tiene que hacer. Incluso ustedes saben perfectamente bien que hay diferencias hasta por turnos, ¿no? O sea, puede haber que el turno matutino tenga un distanciamiento más a nivel comunitario y por diferentes razones, por una historia de manera distinta, el grupo de la tarde, el grupo de maestros de la tarde y de estudiantes de la tarde tienen una relación mucho más armada con la comunidad. Ahí parece mentira, es la misma escuela, incluso a veces hasta puede ser que sean personal común, ¿no? Como en las escuelas de tiempo completo, y sin embargo no es lo mismo para los que están en un turno que los que están en otro. Creo que ahí sí hay que tener consideraciones muy particulares para saber cada uno por dónde ir y hasta dónde ir trabajando, pero lo ideal, por supuesto, sería eso. Muchas gracias. Gracias por esta respuesta. Doctora, dice Patricia Flores, ¿cuál es la diferencia entre la planeación didáctica y el codiseño? Sí, primero, gracias a Francisco, no le di las gracias por su pregunta, gracias a Patricia Flores. Me dirigiré a Patricia, pero evidentemente que me estoy dirigiendo a todas y todos ustedes. Hay un asunto de diferencia. Ustedes han hecho planeación didáctica de diferentes maneras a lo largo de la historia de su profesión, sin duda, y desde antes de que fueran maestros frente a grupo en su formación inicial, cuando hicieron sus prácticas, cuando fueron acompañados por otro maestro. Pero aquí hay un detalle que me parece que es fundamental y que sí quisiera señalar. El codiseño apuesta a que el currículum se construye en colectivo, no solamente porque el maestro haga su planeación didáctica, sino porque el colectivo, tanto docente de una escuela como de varias escuelas, como de una región, como de una localidad, puede tener comunicación entre ellos y pueden trabajar de manera más conjunta hacia ver cómo van a contextualizar en esa particularidad con esos alumnos que tienen y con esas familias que los acompañan. ¿Sí? Y eso es distinto, porque ahí la idea de currículum, ustedes saben perfectamente, no se los tengo que decir yo, la idea de currículum tiene que ver fundamentalmente con dos dimensiones. Una que es el nivel de la intención, donde están los planes, los programas, los materiales, pero otra con lo que es la realidad práctica, el todos los días de las aulas, el trabajo que se tiene cotidianamente. En ese trabajo cotidiano, hay una apuesta por parte de la propuesta, que yo la mencionaré como una propuesta de carácter simbólico, que es el plan de estudio, y también los programas, que es, la apuesta es a que están en construcción, que hay algo que todavía no está totalmente armado, y no porque no se pudiera armar, porque, o sea, sugerencias didácticas podemos dar muchísimas, pero cada uno de ustedes conoce la particularidad de sus estudiantes, conoce su contexto y sabe cómo ir articulando eso. A eso es a lo que sí le llamamos codiseño, al trabajo que se hace a partir de la propuesta curricular para terminar de construirla como parte del currículum y armar una propuesta particular que tiene que ver con la condición específica en la que ustedes están trabajando. De tal manera que lo que están viviendo los estudiantes sea incorporado al trabajo cotidiano de los docentes, de tal manera que lo que ustedes saben, sus saberes también entren en juego, pero los saberes de la comunidad también. Claro, estamos perfectamente claros que hay unos contenidos
que la Secretaría de Educación Pública establece y a los cuales no renuncia. No puede renunciar por una razón, porque selecciona aquellos contenidos culturalmente importantes o socialmente significativos, aquellos que cree que todos los mexicanos por derecho tienen que tener y tienen que tener acceso a él. Pero luego también en el currículum, tal como ustedes lo ven, se dice es un currículum deliberativo. Es un currículum donde estamos deliberando todas las cosas y estamos planteándonos, ¿qué es esto del saber científico? ¿Qué es esto del saber artístico? ¿Cómo se juega el saber artístico para los intereses de los niños y las niñas? ¿Sí? A lo mejor los niños y las niñas quieren hablar sobre la violencia que existe en la sociedad. Y ese asunto, aunque venga referido en los programas, habrá que contextualizarlo en cada lugar dependiendo de cómo se esté manifestando o crean los estudiantes que se está manifestando en esa localidad en específico. Y habrá que poner esa deliberación una y otra vez en actividades, en materiales, en trabajo específico del cual ustedes saben mucho y tienen muchas referencias. En ese sentido, aunque ustedes hayan hecho planeación didáctica, que la han hecho, ustedes lo que hacen es retomar de alguna manera de ciertas orientaciones y colocarlas de una manera, y por supuesto que han tomado en cuenta las necesidades de los niños, y por supuesto que han hecho diagnóstico, y por supuesto que toman en cuenta cuál es la situación del entorno. Pero aquí de lo que estamos hablando es de un asunto muy interesante. Ver el contexto no solo como lo que nos rodea, sino ver al contexto exactamente como parte del texto que nosotros queremos trabajar en el plano didáctico. Es decir, incorporar todos los elementos que son parte de la vida cotidiana de ese lugar, que hacen parte de los saberes y que además tienen relación y hacen preguntas o plantean problemas al respecto de la realidad que podemos llamar para el programa. Entonces, ¿cómo enlazamos eso? ¿Sí? Con los diferentes planteamientos que hace el programa sintético. Ese es el punto fundamental. No verlo como algo que está alrededor de, sino que está inmerso en, es decir, está inmerso en el proceso propio de aprendizaje de niños y niñas. No es que haya algo que esté afuera y algo que esté adentro, sino algo que está completamente interrelacionado. Las formas como en la familia se reparten los roles específicos para, por ejemplo, hacer la comida, es una cosa que está al interior del contenido específico que se trabaja en la escuela. Y ahí es donde llamamos lo curricular, porque es un asunto de fondo. No es solamente hacer una planeación, digamos, retomando algunos elementos, sino poner también sobre la mesa, dicen algunos autores, ¿no? O sea, ¿qué se pone sobre la mesa? Poner sobre la mesa también es poner sobre la mesa los saberes, aquellos saberes claves prácticos, por ejemplo, que tienen las familias para resolver cierto tipo de problemas, ¿sí? Y cómo los saberes científicos, el conocimiento científico aporta también elementos para comprender eso, ¿no? Problemáticas como, por ejemplo, insisto, la violencia o como, por ejemplo, puede ser el juego, la recreación, el derecho que todos tenemos al ocio, ¿no? Y que puede ser muy importante, o por qué podemos producir determinado tipo de ritos y de fiestas ceremoniales en nuestra comunidad y son particulares y qué tiene que ver con otras fiestas ceremoniales que se hacen en el mundo. Eso tiene que ver con un proceso curricular, ¿sí? No solamente es cómo diseño mi plan. Y además porque hay una cuestión del currículum deliberativo y del currículum que trata de armar una lógica de praxis, ¿no? No solamente de cómo hacer las cosas, sino cómo pensar las cosas y cómo rearmar las posibilidades de verlas. O sea, muchos lugares desde donde ir viendo, donde ir encuadrando lo que vamos haciendo. Entonces, a eso es a lo que le llamamos currículum. Llamamos currículum a esta posibilidad realmente de pensar
¿no? De pensar el conocimiento, de pensar las formas de relación, de establecer los mecanismos. Y por eso es que la planeación didáctica es una parte, pero no es necesariamente la parte del codiseño. La parte del codiseño implica una coacción entre los colectivos docentes, una escucha de los estudiantes y un trabajo directo también con las familias. E invitar también a la comunidad, a los miembros de la comunidad, a que formen parte del aprendizaje, que se den cuenta que ellos son fuentes de conocimiento, que esa persona que toca a lo mejor la guitarra o que compone determinado tipo de coplas, es muy importante que vaya a la escuela porque es una fuente de conocimiento de alta riqueza cultural. Y entonces eso es a lo que le llamamos el codiseño, algo que se hace entre muchos y se hace desde la interacción de muchos para poder comprender, pero sobre todo para poder plantearse y, digamos, dialogar acerca de lo que está pasando en el aprendizaje con niños y niñas. En ese sentido, es de alguna manera poner en el centro el punto de la importancia que tienen los niños y las niñas. Es como si todos, incluidos ellos, se hicieran cargo del aprendizaje de estos niños y niñas. Cada uno se hace cargo desde donde puede, desde donde tiene su propia historia, pero no solo el maestro, sino todos nos hacemos cargo. No es que el maestro de primer grado se haga cargo del primer grado, incluso en la secundaria, que sé que es tan difícil, porque es muy, muy difícil, porque pues muchos de los maestros tienen que andar de una escuela a otra y tienen que ir trabajando, porque necesitan hacerlo así, porque tienen necesidades específicas. Pero también es cierto que hay posibilidades de hacer diálogos entre los maestros y empezar a pensar cómo los que pertenecen a un mismo campo formativo pueden trabajar de mejor manera de conjunto para poder hacer este trabajo dentro de lo que es el codiseño. Es decir, todos colaborar para una construcción del currículo. Ese es el punto. Y no solamente el maestro y los alumnos, no la directora, no el maestro, sino también la comunidad, los niños, ¿sí? Los padres de familia, las madres de familia, ¿sí? Todos aquellos, los hermanos, los tíos, ¿no? Y en eso ustedes tienen experiencia. Han hecho que los padres de familia, por ejemplo, se apunten para ir y leerles a los niños, ¿no? Cada semana alguno de ellos va y les lee a los niños. O que haya algún padre de familia que vaya y cuente, o madre de familia, cuente cómo está su trabajo, en qué trabaja, por qué trabaja en eso, o qué dificultades tiene en el trabajo. Me parece que esto es sustantivo, porque ahí es donde empieza la construcción, digamos, una especie, lo voy a decir yo así, una especie como de rizoma, ¿no? Una especie como de raíz más gruesa que se va engrosando poco a poco, y no solamente la perspectiva del maestro, sino cómo cada quien va aportando diferentes elementos para ir construyendo el currículum, y entonces todos pueden ir armando una densidad que va a ser lo importante de esa experiencia. Y esa experiencia, además, va a ser muy útil también para el sistema educativo nacional. O sea, porque yo creo que no se trata solamente de estar en mi localidad, sino que algo de todo eso va a tener que ser después pensado por el sistema para decir, sí, hay cosas que se tienen que trabajar y que se van a poder trabajar de la mejor manera y que no son como se habían venido trabajando hasta ahora. Creo que ese es el aprendizaje que el sistema va a tener que tener a partir de ustedes como maestras y maestros. Gracias, doctora. Comentarios, Lourdes Patricia Victoria Cumul comenta, señalamientos verdaderamente importantes, muchas gracias. Héctor Rodríguez Agustín, la diversidad es uno de los aspectos más importantes del desarrollo integral del individuo, implica reconocer como inicio que todos somos diferentes y no imponer una estandarización, ese es otro comentario. Aquí una pregunta, AdsEsp pregunta, buenas tardes, ¿cómo podemos incentivar la participación de los padres de familia en la educación de los alumnos con problemas emocionales, doctora? A ver, sin pretender dar una respuesta, porque a veces suponer que uno da una respuesta tampoco es lo más adecuado, porque creo que ustedes están frente a los niños y sería muy pretencioso de mi parte
decir que yo tengo la respuesta, pero sí les digo qué yo he visto, qué experiencia es la que yo tengo con muchos maestros en este trabajo. ¿Qué es lo que yo vi? Hicimos una investigación de trabajo en tiempos de pandemia. Una de las cosas que uno ve es cómo se fue distanciando, cómo llegamos en el momento de la pandemia con una distancia muy amplia en algunos casos, no en todos, por fortuna, de la escuela con las familias, ¿no? Primero porque la escuela, a pesar de que sabe que no es así, e incluso que lo comprende de esa manera, que ya no existe la familia nuclear, o sea, que no hay un padre, madre e hijos, sino que en realidad las familias ya son muy diversas y tienen múltiples maneras de trabajar. Hay una idea que uno quisiera que así fuera, que la familia fuera mucho más nuclear, mucho más compacta, porque sería mucho más fácil hacer el trabajo. Lamentablemente esa no es la realidad y quizás ni siquiera tiene que serla, porque también las familias cambian, porque también es necesario el cambio de las familias y porque también darán otros frutos diferentes a los que dio en algún momento la familia nuclear. Hoy tenemos otro tipo de familia, otro tipo de consideraciones. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos en algunos lugares distanciamientos con la familia. ¿Por qué? Porque los maestros y las escuelas hacían llamados a la familia, que no es que esté mal, o sea, no lo estoy criticando, estoy describiendo cuál es la situación, para arreglar la escuela, para entregar las boletas, para dar un reporte en el caso de que esos niños estuvieran en problemas, pero poco acercamiento tenían las familias al proceso cognitivo, al proceso de conocimiento que sus hijos tienen que desarrollar en el aprendizaje. De hecho, lo comprendían poco, no entendían por qué el maestro pedía determinado tipo de tareas, no se entendía por qué se llevaban un tiempo determinado en aprender un cierto tipo de operaciones, como las fracciones, ¿no? O sea, ¿por qué enseñarlo en un grado? ¿Por qué no enseñarlo en el otro? ¿Por qué trabajar de esa manera? ¿Por qué preparar con tanto tiempo los niños de preescolar? ¿Cómo organizar todo el orden simbólico necesario para que puedan acceder a la lectoescritura, ¿no? Y que a veces parece que no está pasando eso, pero claro que está pasando. Los maestros están trabajando, las maestras están trabajando para ir preparando a los niños con muchos elementos para poder llegar tanto al pensamiento matemático como a la lectoescritura. Y eso era una cosa que para los padres de familia les quedaba extremadamente distante. Era algo de lo cual los profesores se tenían que acercar. ¿Qué pasó? Que entonces la escuela empezó un poco, en muchos casos, a estigmatizar a los padres como sujetos que no podían apoyar a sus hijos, ¿no? Porque no tenían los elementos, cosa que además en muchos casos es cierto, ¿no? Las madres de familia en muchas ocasiones han llegado a terminar la primaria, han terminado la secundaria, ¿no? No todas han tenido profesiones, ni tampoco los padres de familia. Pero hay un saber que no se aprovecha a los padres de familia y la escuela tiene que entrar en esa dinámica y ahora se dio cuenta. Voy a poner el caso de una madre de familia durante la pandemia que me parece muy importante. La maestra, dentro de su afán de trabajar lo mejor posible, tampoco lo estoy poniendo como ejemplo, simplemente estoy diciendo que eso sucedió, ¿sí? Le pidió a la madre de familia que hiciera los rincones en preescolar, ¿sí? Y entonces ella los hizo en toda la casa, o sea, trabajó. ¿Vale? Entonces, ella, la madre de familia, lo que manifiesta en la entrevista, es decir, dice, yo no me había dado cuenta del trabajo que implica, de la diferencia de tener un rincón de lectura, un rincón de juego, no entendía yo por qué proceso había en el trabajo de los niños para poder distinguir un espacio del otro, qué pueden hacer en uno, qué se aprovecha de uno y qué se aprovecha del otro. Este trabajo que parece tan simple, que es tan sencillo para muchas de ustedes porque lo saben hacer y porque lo han hecho toda su vida, para las madres y los padres de familia o para los tíos,
o para los primos, o para los hermanos, o para las abuelitas. Es un descubrimiento cognitivo, aunque no lo puedan referir así. Aunque evidentemente no van a decir, oh, he descubierto algo cognitivo. Pero lo que sí saben es que eso ayudó a sus hijos a estructurarse en un momento tan difícil y tan desestructurante como fue la pandemia, que algunos lo comparan con los traumas de guerra, ¿no? Entonces, no solamente ayudó a la parte, digamos, cognitiva. Cuando digo cognitivo no me refiero solamente al trabajo con el conocimiento. Decía Dewey una cosa muy importante. Decía, la emoción, el afecto, es el cemento con el cual se pega el aprendizaje. No hay aprendizaje sin posibilidades emocionales y afectivas. No existe eso, ¿sí? Y entonces ahí está cómo se puede trabajar con los padres de familia en un trabajo que no es fácil, porque ha habido una distancia muy fuerte y porque además se tiene mucha desconfianza de un lado. Los padres de familia han tenido desconfianza de la escuela y la escuela ha tenido desconfianza de los padres de familia. Volver a articular eso nos va a llevar tiempo, no va a ser fácil, pero lo que no podemos hacer en este momento, y ese es mi punto de vista, es dejar la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos de esos padres, muchas de esas madres, muchos de esos tíos, muchos de esos primos lograron ayudar a esos niños en un momento clave de la historia de la humanidad, ¿eh? No de la historia de México, ni de la historia de sus familias, de la historia de la humanidad, para poder seguir aprendiendo a pesar de que no tenían las condiciones. Y eso los colocó a todas las familias y también a la escuela ante la necesidad de reconocer que la interacción y el trabajo conjunto es un trabajo fundamental si realmente queremos que los niños y las niñas aprendan y aprendan de otra manera. En ese sentido, ¿cómo trabajar con esos niños que además tienen y que seguramente nos iremos enterando? Parece mentira, pero todavía no hemos visto claramente qué fue, cuáles son los efectos, digamos, cuál es la irradiación de la pandemia. En realidad apenas estamos entrando en eso y entramos con este cambio que creo que nos permitirá también, digamos, adentrarnos a cierto tipo de situaciones que quizás en otro momento no hubiéramos podido hacer. Entonces, ¿cómo, desde mi punto de vista, hay que convocar a las familias, pero no convocarlas, a lo mejor al principio hay que hacerlo para ciertas tareas y seguirlo haciendo porque la escuela los necesita para eso. Pero también hay que convocarlos a que planteen cuáles son los problemas específicos que creen que se pueden analizar en la escuela o qué participación pueden tener en un proyecto escolar o qué participación pueden tener en un proyecto de aula o qué participación pueden tener en un proyecto comunitario, cómo pueden apoyar al aprendizaje y cómo pueden trabajar con esos niños o con otros niños que incluso no sean del grupo en el que están sus hijos. ¿Va a ser fácil? No. Yo no tengo que decirles eso, no es fácil, pero creo que hay algo que nos hermana, o sea, a maestros y a padres de familia, nos hace hermanos de inquietud, digo yo, ¿no? Bueno, en realidad lo decía Dewey, decía, los que somos hermanos de inquietud sabemos la importancia de la hermandad, y es decir, esa inquietud que tenemos es nuestra preocupación por esos niños, es entender que esos niños tienen derecho a ser sujetos escuchados, a ser sujetos activos, a poder aprender todo lo que ellos quieran aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos chicos que están pasando por situaciones complicadas, porque hay muchos que están pasando por situaciones complicadas, pueden ser acercados y por eso los ejes, yo voy a mencionar esto, los ejes articuladores son claves. No basta trabajar con los campos. Hay que trabajar con los ejes articuladores para subsumirlos en el campo formativo, de tal suerte que, por ejemplo, artes y experiencias estéticas es fundamental para trabajar esto con las familias. Es una colaboración y un empezarse a involucrar desde las artes, desde la producción, desde la imaginación, desde el trabajo fundamental de poder apreciar las artes
y poder entender, y cuando digo las artes me refiero a las artes populares, a cualquier tipo de arte que nos rodee, y creo que eso es fundamental. Ahí es donde el afecto se despliega, pero el afecto no está separado del pensamiento racional, ¿eh? O sea, el afecto es parte del pensamiento racional, de lo que cada uno de nosotros piensa fuerte y claramente, pero también siente y puede trabajar. Nos decía Ana Abramovsky cuando estábamos revisando lo del plan de estudio, nos decía, la indignación social o la indignación de una persona también es un sentimiento. Y no tiene que ser, no es un mal sentimiento, es simplemente un sentimiento social a veces ante las injusticias. Y eso también es importante, ¿no? Ante la violencia también. Uno se indigna, ¿no? Entonces, eso se vale también en la escuela y se vale para muchos chicos que a lo mejor no lo pueden expresar con palabras, sino lo tienen que expresar con otros lenguajes. Por eso es que las artes están en el campo formativo de lenguajes, porque son formas de expresión que no es por la palabra o por la escritura, puede ser por el dibujo, puede ser por el movimiento del cuerpo, puede ser por el trabajo directo con la pintura, puede ser directamente con hacer algún tipo de trabajo con la música, ¿no? Con el sonido, ¿no? Con el sonido del cuerpo, ¿no? Que uno va trabajando y va entendiendo qué es lo que quiere expresar, que a lo mejor no lo puede expresar con palabras. Ese es lo que yo creo que hay que ir articulando con las familias, que hay que ir planteando con las familias, porque fue factible en algunos casos y creo que eso no hay que perderlo, porque perderlo sería, eso sí, una gran pérdida para el Estado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Comentarios, María del Carmen Hernández. Cada centro de trabajo tiene su propia cultura organizacional que nos hace únicos, autónomos y con la capacidad de generar ambientes de aprendizaje de acuerdo al contexto de los alumnos. Pati Ramírez, será muy interesante involucrar a los alumnos en construir su propio conocimiento y darles la oportunidad de elegir qué quieren aprender. Esta pregunta es de Margar. ¿Existen documentos que apoyen el conocimiento para la puesta en práctica de las estrategias para el trabajo en la parte analítica? Sí, está el trabajo muy conocido de didáctica y currículum de Ángel Díaz Barriga, donde habla del programa analítico y el programa sintético. Pero si ustedes, hay otros trabajos, ¿no? Como el del currículum integrado, claro que está pensado, tomen en cuenta que los problemas, y en eso también están haciendo ustedes, digamos, punta de lanza para países latinoamericanos, no que en otros lugares no se haya hecho, sino que ustedes están trabajando cierto tipo de formas metodológicas clave que se han trabajado en muchos lugares, pero de manera muy acotada, ¿no? O sea, en lugares muy pequeños o en situaciones muy específicas. Aquí estamos hablando del sistema educativo nacional y de todos los niveles de la educación básica. Estamos hablando de algo realmente fuerte, complejo, pero muy esperanzador para el tipo de trabajo. Voy a poner yo como ejemplo, yo colaboré en algún tiempo con una escuela, con escuelas de tipo activa y siempre pensaba, a mí me encantaría que todos los niños pudieran trabajar de esta manera. Me encantaría que trabajaran por proyectos, que pudieran trabajar los de quinto con los de sexto grado conjuntos, que fueran los cantantes de la comunidad y pudieran entrar, que trabajaran algunos calendarios de acuerdo a la siembra, ¿no? Que se hicieran trabajos de hacer pequeños escritos que se publican en pequeños cuadernillos y que se reparten por toda la escuela, o que bien trabajaran en algún tipo de proyecto más de apoyo a las comunidades, haciendo alguna biblioteca, trabajando con cierto tipo de procesos. Creo que esta es una oportunidad y pueden tenerlo ustedes en el trabajo de Jorge Torres, en el trabajo de los métodos globalizados. Hay varios textos que creo que podrían serles útiles. Creo que no está por demás que Formación Continua pues mande un listado, digamos, de trabajos, pero también los tienen en el plan de estudios.
¿sí? En el plan de estudios están referidos todos estos documentos en los cuales se basó y también para hacer los programas. Claro que esto tiene una especificidad. Son referentes, pero no son una copia fiel de ese trabajo, porque lo que sí es cierto es que también, como alguien lo dijo ahora comentando, no recuerdo su nombre, discúlpeme, cada escuela crea una cultura y rearma las posibilidades de lo que se está planteando. Eh, yo creo que esto es muy importante y creo que también esto le da un nuevo sentido a lo que es la educación desde la escolaridad, ¿no? O sea, la educación desde la escolaridad, hay otros tipos de educación que no están desde la escuela y que también son muy importantes, pero el trabajo de la escuela vino como a agarrar un segundo aire, ¿no? Después de la pandemia. La sociedad reconoció a esos sujetos que por algún momento perdieron reconocimiento. Se dio cuenta de la importancia social y cultural que tenían los agentes educativos, que son los maestros. Son agentes culturales clave para la sociedad. Y entonces, ese reconocimiento, ese plano importante como transmisores de la cultura, como elementos centrales para las nuevas generaciones, como los que dan, ¿no?, todo su tiempo y todo su esfuerzo profesional, que son profesionales de pe a pa, porque lo son, ¿no? Que están dispuestos a hacer un trabajo fundamental para estas nuevas generaciones, de alguna u otra manera, eh, lo que están haciendo es colocar a la escuela de manera distinta, trabajarlo de manera distinta. Y eso creo que tiene que ver con esto de qué documentos pueden apoyarlos a ustedes. Se me ocurren estos, pero les pongo otro que tal vez Caminoli, que es una autora que trabaja fundamentalmente, que es esto de la didáctica y la importancia de los diferentes enfoques didácticos que se pueden promover, la idea de que no hay un solo método didáctico, sino que hay un cúmulo de posibilidades y que además ese cúmulo de posibilidades se tiene que ir articulando de acuerdo a la trayectoria que van teniendo los contenidos, las diferentes disciplinas, cómo hay sugerencias problematizadoras diferentes dependiendo de la región, la territorialización, que es fundamental, ¿no? Que no es solamente el lugar geográfico, sino que es la importancia de lo cultural puesto al servicio de todos nosotros, puestos ahí ante nosotros, ¿no? Este diseño de actividades didácticas que es el programa analítico, pero que también son elementos que van reconstruyendo al objeto de aprendizaje, que lo van poniendo de otra manera, que lo van trabajando de otra forma, ¿no? De tal manera que a lo mejor en algún lugar, como es en todos los lugares que ustedes tienen, se les ocurrirá trabajar de una determinada manera, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Esto que viene en ética, naturaleza y sociedades. En ética y naturaleza y sociedades viene un apartado que dice, los seres humanos somos animales, pertenecemos a la naturaleza. No es que seamos dueños de la naturaleza, es que somos parte de la naturaleza, pero nuestra humanidad, nuestro carácter de humanos, nos coloca ante la posibilidad de cuidar a la naturaleza, de poder cuidar este mundo, así como también de destruir. Y en ese sentido, esa es nuestra responsabilidad como parte de la naturaleza. La humanidad tiene esa responsabilidad y eso es lo que está en el programa sintético. Pero ¿cómo cada quien, cómo cada uno de ustedes va a hablar, por ejemplo, de si se pueden tener mascotas en los condominios, ¿no? O si no, o si los padres no están de acuerdo con que se tengan mascotas? ¿O cómo se va a hablar de que en las grandes ciudades ya se está pensando en el derecho que tienen los animales, mientras que en el campo se trabajan otras situaciones absolutamente distintas? ¿O cómo es que se vive en convivencia con los animales en un lugar y cómo se vive en otro totalmente distinto? Ese es un asunto
que es la contextualización y es el trabajo de los programas analíticos. ¿Qué actividad se va a desarrollar ahí? Depende mucho de cómo va a ser el manejo de estos contenidos significativos socialmente, pero que son diferentes para cada cultura y que se tienen que ir problematizando de manera distinta y se tienen que ir trabajando de forma diferente, de acuerdo al nivel, de acuerdo a la fase, de acuerdo a la escuela, de acuerdo al grado, de acuerdo al turno. Es decir, esta diversidad que es una riqueza, que es lo que nos permite reconocernos en esto que es ser ciudadanos mexicanos y al mismo tiempo mantener nuestras diferencias como algo básico para la escuela y para el aprendizaje. Porque el punto aquí es que los niños pueden reconocer en todo ese universo fuentes de conocimiento que les permiten ir apropiándose de la manera más, digamos, lúdica, placentera, de buen trabajo, ¿no? De buena acción, dirían algunos, ¿no? O diría Freire, ¿no? O sea, por eso es la transformación, porque es educar para transformar, ¿no? O sea, por eso, porque se puede ser transformador, creando preguntas generadoras, creando periódicos murales, creando, como decía Freinet, algún periodiquito que nos permita transmitir cierto tipo de ideas, entender lo que piensa el otro. Ese es digamos, el gran elemento. Freinet, por ejemplo, habrá que leer, habrá que volverlo a leer, ¿no? O la pedagogía como esperanza de Freire, que parece que no está diciendo algo didáctico, pero claro que lo está diciendo. Claro que está diciendo algo didáctico en el momento que dice las preguntas, ¿de dónde surge la pregunta generadora? No es una metodología en sentido estricto, es una gran concepción de lo cultural y de la escucha del otro, de saber por qué el otro plantea esa pregunta que yo no puedo plantear porque pertenezco a otro ámbito distinto, ¿no? Entonces, creo que yo creo que la parte teórica es muy importante. Algunos consideran que es más importante la parte práctica. Yo digo que no existe práctica sin teoría ni teoría sin práctica y que hay que acercarse. Y yo conozco a muchos maestros que justamente lo que hacen es acercarse muy fuertemente a los asuntos teóricos para poder tensar a la práctica, ver a dónde y cómo pueden ir relacionando una cosa con la otra. Creo que valdrá la pena, si ustedes me lo permiten, yo lo voy a hablar con la gente de formación continua para hacer una lista que insisto que ya está mucho de ello en el propio plan de estudios. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Rosa María, por la información tan importante que nos ha compartido. Muchas gracias. Seguramente la comunidad educativa que hoy nos acompaña tiene mayor claridad sobre los componentes del plan de estudio, así como el proceso para llevar a cabo el codiseño desde la nueva escuela mexicana. Agradecemos a todas y todos por su participación y recuerden, les invitamos a seguir el próximo webinar, Fundamentos de la NEM, que se llevará a cabo el jueves 17 de noviembre en este mismo horario. No se lo pierdan. También les mencionamos que el grupo de docentes Aprende MX está a disposición de las maestras y maestros que deseen integrarse a este grupo, con el fin de conocer innovaciones educativas que contribuyan a su desempeño, el desarrollo de sus habilidades digitales y el intercambio de experiencias para la construcción de una comunidad educativa que responda asertivamente a los retos que implica la docencia. Para ser parte de este grupo pueden unirse a través de